El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 14 de San Mateo. Es la continuación del hermoso milagro de la multiplicación de los panes. Como ya hemos dicho en otra ocasión, ha habido gente que intenta disminuir el milagro de la multiplicación de los panes, explicándolo en términos de una especie de solidaridad, algo así como que el buen ejemplo del compartir del pan por parte de Cristo y sus discípulos cundió entre la gente, y ese compartir, esa fue la multiplicación. Nunca me ha convencido esa explicación. Me parece que es una manera de disminuir el sentido profundo y la realidad de lo que aconteció. Y además tiene un problema muy serio, y es que si nos van a empezar a explicar los milagros, ya pueden seguir con el milagro de hoy. El milagro de hoy, el que está en el Evangelio de hoy, es como Cristo camina sobre el agua. Entonces, la explicación ahora, ¿cuál va a ser? Que esa era un agua especial, que tenía una tensión superficial bárbara, o que en esa parte había muchas piedras que quedaban casi a ras del agua. Eso es tontería, eso es fruto de incredulidad. Dios, que es creador de todas las cosas, es también el que ha dado esas leyes que nosotros descubrimos, por ejemplo, por medio de la ciencia, las leyes de la física o de la química. Y por supuesto, si Dios es autor de esas leyes, Dios no está sujeto a cumplir esas leyes en todo tiempo y en todo lugar, si hay razón por un propósito superior, por ejemplo, por nuestra conversión o por nuestro bien, si hay razón para que esas mismas leyes queden suspendidas o contradichas. Esas leyes no son una prisión para Dios, porque Dios es el autor de ellas y no lo contrario. Hecha esa aclaración, quisiera que nos centráramos por un momento en aquella frase que le dice Pedro, precisamente porque el milagro es real, precisamente porque Cristo está caminando sobre las aguas. Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti caminando. Si eres tú, mándame ir caminando. Y yo quiero que nos quedemos con esa frase, porque luego Pedro tiene su momento de incredulidad, pero esa frase tiene un valor permanente. Mándame ir hacia ti sobre el agua. Pedro era pescador, por eso conocía muy bien ese elemento líquido en el que tan fácilmente uno puede ahogarse. Pues bien, ese era el mar de Pedro. ¿Cuál es el mar tuyo? ¿Cuál es el mar mío? ¿En dónde podemos ahogarnos nosotros? Quizás ahogarnos en nuestra soledad, quizás ahogarnos en nuestras tentaciones, quizás ahogarnos en nuestros problemas o en nuestros dolores. Ese es nuestro mar. Y hoy la lectura nos está invitando a llamar a Cristo desde lo profundo de nuestro ser y nuestras entrañas para pedirle: mándame ir a ti por encima de ese mar que pretende devorarme, por encima de ese mar donde me consumo y me confundo, por encima de ese mar, mándame ir a ti. Llévame hacia ti. Es una súplica preciosa que yo por lo menos necesito hacer, y creo que no estoy solo. Creo que nos puede hacer bien a muchísimos. Señor, mándame ir a ti.